Hola, 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 mi gente guapísima. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que súper bien, con la mejor energía y listos para sumergirnos en un tema que, ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo y, sobre todo, en el universo de Kanyaman. Si lo adivinaron, hoy vamos a destapar la olla, a sacar los trapos sucios, a revelar esas verdades que a veces se esconden tras las sonrisas y las alfombras rojas. Hoy vamos a hablar de Kanyaman, sí, el mismísimo, el galán turco que nos ha robado el corazón a tantas, el actor que ha conquistado pantallas en todo el mundo. Pero hoy, no vamos a hablar solo de sus éxitos y sus encantos, no, no, no. Hoy vamos a explorar un poquito más allá, vamos a indagar en esos rumores, en esas controversias, en esas situaciones que lo han puesto en el ojo del huracán. ¿Están listos para la bomba? Porque créanme, este vídeo viene cargadito de información. Pero antes de que nos sumerjamos en este mar de intrigas y chismes jugosos, quiero recordarles algo súper importante: suscríbanse al canal. Sí, así como lo oyen. Si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan de los chismes del mundo del espectáculo, si quieren estar al tanto de todas las novedades de sus artistas favoritos, no duden en suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Créanme, se van a divertir muchísimo. Ahora sí, manos a la obra. Kanyaman, como todos sabemos, es un nombre que resuena con fuerza. Desde sus inicios en la televisión turca, ha demostrado un talento innegable y un carisma que derrite corazones. Su físico, ay, Dios mío, ese físico escultural, ha sido objeto de admiración y, por qué no decirlo, de envidia. Pero más allá de su apariencia, Kanyaman es un actor que se ha esforzado por perfeccionar su arte, que ha trabajado duro para alcanzar el éxito que hoy disfruta. Pero, como suele suceder en el mundo del espectáculo, el éxito no siempre viene acompañado de rosas. En el camino de Kanyaman han surgido obstáculos, controversias y rumores que han puesto a prueba su temple y su reputación. Y es precisamente en esas situaciones donde vamos a enfocarnos hoy. Uno de los temas que más ha dado que hablar en los últimos tiempos es su supuesto carácter explosivo. Se ha rumoreado que Kanyaman tiene un temperamento fuerte, que a veces pierde los estribos y que no se anda con rodeos a la hora de expresar sus opiniones. Algunos medios incluso lo han tildado de divo y de problemático. ¿Pero qué hay de cierto en todo esto? ¿Es Kanyaman realmente un tipo difícil de tratar? Bueno, la verdad es que es difícil saberlo con certeza. Como suele suceder en estos casos, la información que llega al público suele estar filtrada y manipulada por los medios de comunicación. A veces se exagera la realidad para crear titulares llamativos y generar polémica. Otras veces se ocultan ciertos detalles para proteger la imagen del artista. Sin embargo, sí es cierto que han existido algunos incidentes que han alimentado la fama de Kanyaman como un tipo explosivo. Por ejemplo, hace algunos años, se vio envuelto en una discusión acalorada con un periodista durante una rueda de prensa. El incidente fue grabado en vídeo y se viralizó rápidamente en las redes sociales, generando un gran revuelo. En el vídeo se podía ver a Kanyaman visiblemente molesto por una pregunta del periodista, a quien acusó de ser irrespetuoso y de buscar el sensacionalismo. La discusión subió de tono rápidamente y ambos terminaron intercambiando insultos. El incidente generó una ola de críticas hacia Kanyaman, quien fue acusado de ser arrogante y prepotente. Pero también hubo quienes lo defendieron, argumentando que el periodista había sido provocador y que Kanyaman simplemente había reaccionado ante una situación injusta. Lo cierto es que el incidente dejó una marca en la imagen del actor y contribuyó a reforzar la idea de que tiene un temperamento difícil. Profundizando en este incidente, es importante recordar el contexto de la pregunta. El periodista en cuestión era conocido por su estilo incisivo y a menudo provocador. Algunos argumentaron que la pregunta que detonó la furia de Kanyaman, aunque aparentemente inofensiva, tenía una segunda intención y buscaba desestabilizar al actor. La pregunta, según los informes, insinuaba una falta de profesionalismo por parte de Kanyaman en el set de grabación, algo que obviamente tocó una fibra sensible en el actor. Después del incidente, Kanyaman emitió un comunicado disculpándose por su comportamiento, pero también defendiendo su derecho a defenderse ante ataques injustos. La disculpa fue recibida con opiniones divididas. Algunos la vieron como un gesto sincero de arrepentimiento, mientras que otros la consideraron insuficiente y una mera estrategia de relaciones públicas. Lo cierto es que el incidente sirvió como un punto de inflexión en la carrera de Kanyaman, obligándolo a ser más consciente de su imagen pública y a controlar sus impulsos.
Otro tema que ha generado controversia en torno a Can Yaman es su vida amorosa. El actor ha sido vinculado sentimentalmente con varias mujeres a lo largo de su carrera, pero ninguna de esas relaciones ha llegado a buen puerto. Algunos medios han especulado que Can Yaman es un mujeriego, y que no se toma en serio sus relaciones amorosas. Sin embargo, también hay quienes creen que Can Yaman simplemente no ha encontrado a la persona adecuada y que está buscando una relación seria y duradera. Lo cierto es que su vida amorosa ha sido objeto de mucha especulación y que él ha preferido mantener un perfil bajo al respecto. Pero hay, amigos, ¿quién puede mantener un perfil bajo cuando eres Can Yaman? Es prácticamente imposible. Cada movimiento, cada mirada, cada cena es analizada y convertida en titulares. Una de las relaciones más sonadas de Can Yaman fue con la periodista deportiva italiana Diletta Leotta. La pareja mantuvo un romance fugaz pero intenso que acaparó titulares en todo el mundo. Se les veía juntos en eventos, en viajes románticos y en fotos publicadas en las redes sociales. Su relación fue un torbellino de pasión, lujos y sobre todo atención mediática. Las revistas del corazón se peleaban por tener la exclusiva de su romance, y las redes sociales estallaban con cada foto que publicaban juntos. Pero de repente la relación se terminó de forma abrupta y sin explicaciones claras. Algunos medios especularon que la ruptura se debió a diferencias irreconciliables entre ambos, mientras que otros sugirieron que se trató de una estrategia publicitaria. Lo cierto es que la ruptura dejó a muchos fans decepcionados y con la duda de qué fue lo que realmente sucedió. Se rumoreó que la presión mediática fue insoportable para ambos, que las agendas de trabajo incompatibles hicieron imposible mantener la relación y que incluso hubo desacuerdos económicos. Pero la verdad verdadera, solo la saben ellos dos. Después de la ruptura con Diletta Leotta, Can Yaman ha sido vinculado con otras mujeres, pero ninguna relación ha sido confirmada oficialmente. El actor parece estar centrado en su carrera y en proyectos profesionales que lo mantienen ocupado y alejado de los focos del corazón. Aunque ojo que el amor siempre acecha, y nunca se sabe cuándo Cupido puede flechar a nuestro galán turco. Más allá de los rumores y las controversias, es importante recordar que Can Yaman es un ser humano como cualquier otro, con sus virtudes y sus defectos. Es un actor talentoso que ha trabajado duro para alcanzar el éxito que tiene hoy. Y como todos, tiene derecho a cometer errores y a aprender de ellos. Además, debemos recordar que la fama tiene un precio muy alto. La constante exposición mediática, la falta de privacidad y la presión de mantener una imagen pública impecable pueden ser abrumadoras para cualquier persona. Can Yaman, como muchas otras celebridades, ha tenido que aprender a lidiar con estos desafíos y a mantener los pies en la tierra a pesar del éxito. Es fácil juzgar a las personas desde la distancia, basándonos en lo que vemos en los medios de comunicación. Pero es importante recordar que la realidad suele ser mucho más compleja y matizada de lo que parece. Antes de emitir un juicio definitivo sobre Can Yaman, o sobre cualquier otra persona, es importante tratar de entender su contexto y sus motivaciones. Además, es importante recordar que los medios de comunicación no siempre son objetivos ni imparciales. A menudo manipulan la información para crear titulares llamativos y generar polémica. Es importante ser críticos con lo que leemos y escuchamos, y no dar por sentado que todo lo que se dice es verdad. El periodismo de investigación, aunque esencial, a veces puede caer en la exageración y en la búsqueda del sensacionalismo a costa de la verdad. En el caso de Can Yaman, algunos medios han utilizado tácticas cuestionables para obtener información y crear noticias escandalosas. En el caso de Can Yaman, es evidente que ha sido objeto de una campaña mediática en su contra. Algunos medios han tratado de desacreditarlo y de dañar su imagen, resaltando sus errores y exagerando sus defectos. Pero también es cierto que él ha contribuido a alimentar esa imagen, con algunas de sus actitudes y declaraciones. Es crucial recordar que la imagen pública de un artista es una construcción compleja que involucra tanto sus acciones como la interpretación que hacen los medios de ellas. En el caso de Can Yaman, ha habido momentos en los que su comportamiento ha sido malinterpretado o sacado de contexto, alimentando la percepción negativa que algunos medios han promovido. Lo importante es no dejarse llevar por los prejuicios y tratar de formarnos nuestra propia opinión sobre Can Yaman, basándonos en la información disponible y en nuestra propia intuición. Es un actor talentoso que ha demostrado tener un gran potencial. Y como todos, merece una oportunidad de redimirse y de demostrar que puede ser una mejor persona. Y es que, seamos honestos, ¿quién no ha cometido errores en su vida?
Lo importante es aprender de ellos y seguir adelante. Can Yaman, a pesar de las críticas, ha demostrado ser resiliente y ha continuado trabajando duro para alcanzar sus metas. En los últimos años, Can Yaman ha expandido su carrera más allá de Turquía, participando en proyectos internacionales que le han permitido mostrar su talento a un público más amplio. Ha aprendido idiomas, ha adaptado su estilo de actuación y ha demostrado su versatilidad en diferentes roles. Su dedicación y profesionalismo son innegables. Además, ha utilizado su fama para apoyar causas benéficas y para promover la conciencia social. Ha participado en campañas de recaudación de fondos para organizaciones que trabajan con niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad, y ha utilizado sus redes sociales para difundir mensajes de apoyo y solidaridad. En conclusión, hemos explorado algunos de los temas más controvertidos de la vida de Can Yaman. Hemos hablado de su supuesto carácter explosivo, de su vida amorosa y de la campaña mediática en su contra. Hemos tratado de analizar la situación desde una perspectiva objetiva y crítica, recordando que la realidad suele ser mucho más compleja de lo que parece. Hemos visto que detrás del galán de telenovela hay un ser humano con sus propias luchas y desafíos, y que la fama no es un camino de rosas. Espero que este vídeo les haya resultado interesante y entretenido. Recuerden que mi objetivo es informar y entretener, no juzgar ni condenar. Creo que todos merecemos una oportunidad de redimirnos y de demostrar que podemos ser mejores personas. Y Can Yaman, sin duda, merece esa oportunidad. Y ahora sí, llegó el momento de despedirnos. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo, quiero saber qué opinan sobre todo esto. ¿Creen que Can Yaman es un tipo explosivo? ¿Creen que los medios han sido injustos con él? Quiero saber su opinión. ¿Qué piensan de su relación con Diletta Leotta? ¿Creen que encontrará el amor verdadero? Cuéntenme todo. Y por supuesto, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó y de compartirlo con sus amigos y familiares. Y lo más importante es suscríbanse al canal. Sí, así como lo oyen. Si quieren seguir disfrutando de este tipo de contenido, no duden en suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Los quiero muchísimo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, sean críticos, no se crean todo lo que ven en internet y sobre todo, sean felices. Hasta la próxima.